Hola, soy Flor y te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esto es Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Pues bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada de Voces sin filtro, ya nuestra cuarta temporada. Y pues bueno, estamos estrenando esta temporada. Yo estoy muy feliz y muy contenta porque por fin se nos va a hacer escuchar y tener a una gran invitada que yo quiero platicarles y a lo mejor no necesita presentación, pero bueno, en este episodio escucharemos el camino recorrido de una voz sobreviviente que ha hecho temblar al algoritmo patriarcal y a todo un sistema. Olimpia Coral Melo Cruz, de la mano de las defensoras digitales, han escrito una nueva página en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres. Bienvenida, amiga. Gracias, mi Flor. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Bienvenida a este espacio que, como saben, es un espacio seguro, libre de etiquetas, libre de prejuicios y donde, como dice el título de este espacio, donde hablamos sin filtros. Muy bien, pues contenta, feliz de estar aquí, mi Flor. Y como ya decíamos, creo que no necesitas presentación porque hoy ya escuchar tu nombre es que inmediatamente todos pensemos en la ley Olimpia, ¿no? ¿Qué representa para ti hoy ser identificada como Olimpia, la de la ley Olimpia? Bueno, lo he contado varias veces, ¿no? Yo creo que representa justo una forma de hacerme la justicia que yo no tuve por parte del Estado, ¿no? Antes de Olimpia, la ley Olimpia, o antes de la ley Olimpia, cuando ponías mi nombre, por ejemplo, en internet, en un servidor, Olimpia Coral Melo Cruz, y le dabas enter, lo primero que salía era el video sexual que difundieron de mí sin mi consentimiento, ¿no? Uh-huh. En muchísimas páginas. Eh, Al principio yo llegué a contar incluso hasta 15 páginas de otros países, en donde los servidores de otros países registraban también mi nombre directamente y lo enlazaban directamente con un video sexual no autorizado mío. Y después de la lucha, después de la ley Olimpia, después de los años de resistencia, después de tanto trabajo que hemos hecho de manera colectiva, yo, a raíz de que está la ley Olimpia aprobada, no, a pesar de que está la ley Olimpia aprobada, o sea, yo no podía, o sea, yo tenía la idea y yo siempre supe que yo no podía denunciar a mi agresor. O sea, a pesar de que estábamos promoviendo la ley Olimpia, en mi cabeza nunca estuvo el hecho de yo la voy a promover para que así denuncie a mi agresor y así entonces yo lo meta a la cárcel o así entonces yo tenga justicia. Nunca lo pensé así porque sabía de antemano que ahí había un precepto legal importantísimo de la no retroactividad De la ley. de la ley, ¿no? Y no es cosa de la ley Olimpia, es un precepto legal de todo el Es sistema un jurídico, principio es un universal principio, de los ¿no? derechos, ¿no? Y además, eh, además del tema de que sabía que no iba a ser retroactivo, pues no podía yo denunciar jurídica penalmente por un suceso pasado cuando no existía el delito, cuando a mí me pasó. Entonces, cuando iniciamos con esta lucha, lo iniciamos justo con la idea de, yo quería regresar al pueblo, no sé, a Huachinango, con el papel en la mano de una reforma y decirle a todos los que me juzgaron, y decirle a todas y todos los que me señalaron, los que me llamaron de todo, que teníamos razón, que la violencia digital era real, que no nos lo habíamos inventado, que no es cierto que por ser virtual no existía, que teníamos razón, que todos esos años de escondernos, de no querer ir a la escuela, de no querer levantarnos, de sentir repudio por nuestro cuerpo, de sentir que la vida no vale nada, que te han quitado todo lo que tú vales por la difusión de la violencia digital, era mentira, que los que estaban equivocados eran ellos, los agresores, y no nosotras por nuestro cuerpo desnudo. Quería regresar al pueblo con ese papel en la mano y decir, mira, lo logramos. Ahora no solo lo digo yo, ya lo dice la ley, ya lo dice el Estado, ya lo dice las organizaciones que integran el Estado y todo lo demás, ¿no? Entonces, no solo pasó eso, no solo pasó el poder regresar y decir tenemos razón, sino pasó además un momento de transición conmigo en el de entender que efectivamente ese discurso de lo muy político que ya era, sí era también personal, en el sentido estricto de que yo entendí que mi cuerpo desnudo no era un crimen y yo no tenía la culpa.
Entonces, después de todo esto, después de la lucha, después de seguir en la resistencia colectiva, después de los años sin planearlo, sin pensarlo, a pesar de muchos obstáculos, tres de ellos voy a mencionar. Por ejemplo, Ujú, uno, una vez que con lo que empezamos con la aprobación de la ley Olimpia en los estados, me acuerdo que en el estado de Quintana Roo, etiquetaron a los diputados que estaban ujú, subiendo la reforma con adjuntándoles el archivo del video sexual. ¿Tú te acuerdas ujú, cómo lo dije en el sí, grupo? De a pesar de que ya llevábamos, creo que 14 estados aprobados, ya llevábamos una gran mayoría, ya tenía el renombre la ley Olimpia, ya habíamos recorrido, yo había dado 200 conferencias, me volvió a pegar de la misma sí, manera de decir, qué regresaba eso. horror, o sea, y que todavía a cada diputado no aprueben esta ley, no le hagan caso, esa hora de puta pasó a activista, Ujú, ¿no? Y que tengas que soportar eso, ¿no? Y entonces es otra vez volver a saber que tu nombre estaba ligado íntimamente a algo que un algoritmo no lo iba a borrar, que un algoritmo lo iba a tener, entendiendo al algoritmo patriarcal, como bien lo decimos, ujú, como una estructura sistemática, informática, en donde se prevalece la dominación de los ujú, cuerpos de las mujeres sobre el poder de los hombres. Y ahora dentro de las ecuaciones informáticas también, ¿no? sí, Momento dos, cuando al final del día querías pedir un trabajo, querías hacer algo y si alguien te buscaba Olimpia Coral Melo, lo primero que ujú, aparecía era un video sexual que para los estereotipos y los cánones de belleza que se tienen y para las circunstancias sistemáticas de poder machista, pues eso no eran buenos puntos para ujú, nadie, no son buenos puntos para nadie, sobre todo para una mujer. Y la tercera era pensar en mi futuro y decir, cuando de mí misma, ¿no? O sea, si yo llegara a tener familia, ujú, me buscan en internet y lo primero que apareciera ese video sexual y que realmente hay momentos en que te crees que eres todo sí, eso malo claro. que te dicen. Y que pase la lucha, que te haces feminista con tu historia, que conozcas una colectividad de hermanas y amigas, que no pudiste denunciar a tu agresor, que no pudiste pedir justicia, que sabes que a lo mejor muchas más van a poder denunciar, pero tú no, tú Ujú, nunca más. Y de repente que haya una ley con tu nombre y que en el algoritmo que no cambió, que te dijo que eras la mala, la puta, la que se dejó grabar, sí, un día pongas tu nombre, Olimpia Coral Melocruz, y le des enter y queden desplazadísimos todos esos videos, se bajen ujú, todo y que ahora tu nueva imagen sea Olimpia, la de la ley Olimpia, deje de ser entonces esa Olimpia del video sexual para ser Olimpia, la de la ley Olimpia. ujú, Entonces, ¿qué significa para mí? Significa el primer acto de justicia colectiva que me dio primero mis compañeras, mi mamá, mis hermanas y por supuesto el movimiento feminista, ujú, que sin intervenciones del Estado yo pude tener otro tipo de justicia. La sí, justicia de limpiar mi nombre, ¿no? De volver a enamorarme de mi nombre, de mi identidad, del respeto a mi identidad, de saber que ahora, si bien buscas en mi nombre, Olimpia, la ley Olimpia no me pertenece, yo no ajá. soy la ley Olimpia, ¿no? Yo soy Olimpia Coral y la ley Olimpia es el movimiento. Eso es algo que también creo que ahora no solo con la ley Olimpia, sino con otras leyes que han venido de otras activistas. En los congresos, la interrogante siempre es, ¿por qué ponerle el nombre de tal mujer, no? Como tú decías, porque es una forma también de dar esa justicia social que no le dio el Estado, ¿no? Sí, la verdad es que creo que al final son nombres simbólicos. No es como que quede así en la ley, Ujú, no queda artículo 21º, Ley Olimpia, fracción segunda, Ley Olimpia, inciso A, Ley Olimpia. Ley ujú, Olimpia es solo una forma simbólica, al menos en México. ujú, No así en otros países. Por ejemplo, en Argentina ujú, quedó el dictamen como eh, en la ley 24.689 Ley Olimpia. ujú. Entonces, digamos Sí, que el que sistema jurídico es distinto, ¿no? sí, También. Ujú, digamos que, pero al final termina siendo una manera simbólica, ¿no? De ujú, decirlo. Claro que el hecho, además, es la ley Olimpia es la primera ley con el nombre de manera, a lo mejor lo voy a decir de manera contemporánea, ¿no? ujú, La primera ley que se hace con el nombre de una mujer. Pero además tiene muchos matices, porque en mi punto de vista,
O sea, sí marcamos un precedente, sí de ahí a partir de Ley Olimpia se empezó a decir, sí, hay que visibilizar los nombres de leyes con mujeres, y entonces Ujú, vienen la ola de leyes con nombres de mujeres, ¿no? A partir de Ley Olimpia, pero también, en mi punto de vista, yo que además soy impulsora de la Ley Olimpia, creadora de la Ley Olimpia, no sola, evidentemente junto con ujú. todas mis compañeras más, ¿no? O sea, decía Marcela Lagarde, no es el logro de una mujer sola, ¿no? Eh, pero además vivir mi propio nombre pareciera así como que, primero, quiero romper un primer mito, que se cree que nosotras le pusimos El nombre. el nombre, Ujú. o que yo llegué a un congreso y dije, señoras y señores, traigo un proyecto de reformas en materia de violencia digital y se llama la Ley Olimpia. No me importa, le llaman la Ley Ajá. Olimpia. No, eso no pasó, no pasó así. O sea, el proyecto era la ley integral en contra de la violencia digital. Tenía incluso, sí, era una ley completa, porque, también, segundo mito que quiero romper, es que no es una ley como tal, o he escuchado hacia Ujú. muchos comentarios, además de ministerios públicos, no, pues aquí no dice ley Olimpia, ay, ministerio público, solo tiene que interpretar que es el artículo 199 octis del Código Penal Federal, o, Pero además esos señalamientos que se han hecho a la ley Olimpia, a mí me genera, o sea, como el decir, a ver, las morras hicieron tu chamba porque te tocaba a ti Estado y todavía te pones a exigir que tengan una técnica legislativa perfecta. O sea, no, ¿no? y Ah, además, no, sí, no la hicimos sola. A ver, ujú, hubo la intervención, por supuesto, de muchas aliadas y muchos aliados dentro de los congresos, dentro de las fiscalías, y hubo mesas de trabajo. No fue como que salió una ley, ay, no, y además, ujú, perdónenme, pero si bien es cierto, es perfectible, es debatible y hay muchas cosas que nosotras incluso ahora estamos haciendo ajustes para reformar y hacer que verdaderamente ujú, funcione. En ese sentido, creo que al final uno es volver a revictimizar y volver a quererle dar la responsabilidad a a las las víctimas. víctimas, ¿no? De que funcionen las leyes cuando no solo la ley por sí sola es obsoleta, ¿no? Si no hay cooperación y coparticipación, pero además no lo estamos dejando. Ujú, Hemos lanzado 3 informes de violencia digital, sí. estamos trabajando en las fiscalías, sabemos datos específicos de cómo van nuestros casos, sabemos qué es lo que está fallando, que sí, que no, un trabajo que no es remunerado, Ujú. un trabajo que debería ser remunerado porque pues nadie hace el trabajo gratis, pero es que nosotras queremos que sirva. Incluso las fiscalías se acercan a las defensoras digitales para pedir esta ayuda, ¿no? Y que en muchas ocasiones, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay una buena comunicación, ¿no? Ujú, Por ejemplo, para nosotras la fiscal Sayuri Herrera ha sido una mujer que ha puesto la lucha y la entrega para poder llevar a cabo justamente esto, con sus, con todos los buenas y malas cosas que pasan en las ujú, fiscalías, sí. ¿no? Más malas que buenas, la neta, pero ahí vamos, ¿no? Pero también retomando el tema de la ley Olimpia como una ley que es hoy ley modelo para América Ujú. Latina, pero además fue la ley pionera para el nombre La de las violencia leyes de mujer, digital. ¿no? Y de violencia digital. Hay un factor que a veces no se habla y no se dice, que hay una ley con mi nombre de una mujer que está viva, Ujú, ¿no? Porque cuando hablamos de Ley Ingrid, por ejemplo, hablamos de Ingrid Escamilla, si recordamos el lamentable feminicidio, atroz feminicidio que ujú. ella vivió y que después se hizo una ley con su nombre, la Ley Ingrid, para poder eh, castigar, ¿no?, la difusión de imágenes sensibles. La gente dice, sí, en honor a Ingrid Escamilla porque está muerta. Pero Ujú, fíjate cómo funciona el sistema patriarcal, algo que yo no sabía y a mí también me lo han enseñado las compañeras. Tampoco es algo como sí, que yo un día me levanté y pensé esto, sí, no, sino yo también la sentía confundida. Se siente responsable, si hay una ley con mi nombre, claro. todo el mundo es, a ver, pues ahora que sirva, a ver, ahora que Y que, funcione. y que para quienes somos parte de las defensoras digitales, sabemos perfectamente la responsabilidad que tú sientes, Sí, ¿no? O sea, que sí, a veces es también, hay que decirlo, es abrumador, ¿no? abrumador completamente, sí, abrumador, porque por un lado es esto y por otro te digo, es la ley de una mujer que está viva Ujú, y la sociedad
te exige cuentas del lugar donde ahora ya se te puso. Ujú. La sociedad patriarcal, por supuesto, se exige cuentas del lugar donde ya te puso. Ah, bueno, pero no se murió, no se suicidó, está viva y ¡ay, hay una ley con su Ujú. nombre! Como si nosotras hubiéramos O llevado a ahora, los ¿dónde está congresos. Olimpia? No ha dicho nada, ¿no? Sí, o algo pasa en Ley Olimpia y Sí. quieren que yo me posicione absolutamente de todo. Ujú, Yo a veces lo único que quiero es estar con mis 3 perritas acostadas en mi ujú, cama viendo la tele, o sea, y no es como que sea yo, ay, súper, no sé, vaya, pero es abrumador porque no es no es como un musical, no es un performance, no es un grupo, vaya, de otra cosa social. Es una causa donde intervienen ujú. víctimas, en donde es doloroso, en donde también una va viviendo sus propios procesos y en donde, como dije, o sea, todavía se nos exige cuentas del lugar donde se nos puso socialmente como si además yo le hubiese puesto la ley Olimpia, o como Ujú, si fuera una enajenación mía que se llama la ley Olimpia. No, güey, la ley Olimpia se llamó así porque después de que se aprueba en Puebla, que además fue una aprobación que no se reconoció tal cual bien el trabajo. Yo me acuerdo cuando se aprobó, dije, a mí me vale un pedazo de cacahuate. Yo mientras haya aprobado, yo me acuerdo que besé el piso del Congreso de ujú, Puebla, dije, ya voy a poder regresar al pueblo, ya voy a ir a poder decir, miren, teníamos razón, esa era mi idea, ¿no? Ya voy a ujú. poder decirle a todas las chavas a las que les dije, no, vamos, anímense, sabemos que vas a salir, hay que denunciarlo y que a Sí, todas las porque que hay nos que, hay que, enfrentamos. hay que decirlo. Quienes han conformado la causa, pues muchas son víctimas Claro, de violencia digital, ¿no? claro. Y yo quería regresar y decirles, no, a ver, sí, vamos a denunciarlos, ya está la ley, ya podemos Ujú, denunciarlos, vamos, salgan a la calle, que si tengan miedo ellos, que se escondan ellos, que sientan vergüenza ujú. ellos. Yo quería, los agresores, yo quería que eso pasara, pero no solo no pasó eso, sino que además empezó a hacer la ley, a pesar de que no se reconoció como tal en el Congreso de Puebla, ¿no? E incluso hubo todo tipo ¿Esto en qué año? el 3 de diciembre del 2018, Ujú, ¿no? Nosotros la propusimos desde marzo del 2014, ¿no? Y empezamos la 4 años. lucha en 2013. Ujú. Entonces, o sea, sí, no es como que se aprobó, o sea, también es tercer mito que quería yo Sí, quitar, que fue así que fue, como, pum, no, sí. no, llevamos 11 años en la lucha, ¿no? Ujú, Y entonces, el hecho de que llevara mi nombre, sí voy a ser muy sincera y me quiero sincerar. Al primero, tuvo dos aristas, ujú, ¿no? La primera arista es que yo decía, no, que no lleve mi nombre, porque cuando las compañeras dijeron, ujú, ¿cómo que no nos reconocieron? Pero nosotros hicimos la chamba, porque a ver, no, no éramos abogadas y nos hicimos abogadas, ujú, no éramos psicólogas y nos hicimos psicólogas, no éramos antropólogas y nos hicimos antropólogas, no éramos juristas y nos hicimos juristas, o sea, ujú, no solo somos víctimas, también nos preparamos, sí hicimos cada punto, cada coma, cada verbo rector, o sea, cada cada cosa que llevaba la ley Olimpia se ujú, investigó. Por algo es que hoy en día el tema de la inteligencia artificial, que ahorita paso ujú, el tema de la inteligencia artificial ya estaba contemplado para nosotras, no tal como inteligencia ujú, artificial, pero sí como contenidos reales o alterados. ajá, Entonces, ¿por qué? Por la vivencia que tuvimos de todas esas voces, de todas aquellas que vivieron diferentes tipos de violencia sexual digital que encarnamos en una legislación con cada verbo rector que tenía nombres y apellidos. Entonces, si bien a veces se ningunea, se minimiza el trabajo del activismo y del feminismo. Quiero decirles que la verdad es que se trabaja muchísimo, ujú. o sea, hacemos muchísimo, hacemos en conjunto muchísimo para que realmente quede bien y que sirva y que funciona y lo que no se atore y se cambia y lo tratamos de mover. Pero ¿a qué voy con esto? A que mi primera sensación era, no, 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 el Ujú, síndrome de la impostora, ¿no? No, 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 sí, porque si no van a decir que yo quiero popularidad, protagonizar. protagonismo. Ujú, Y la segunda era, no, y al rato van a decir que yo quiero un puesto, un algo ujú, porque lleve mi nombre, va, porque estamos obviamente todos enjaulados en la forma sí, política patriarcal de hacer partidos políticos, ujú, sistemas de partidos, etcétera, ¿no? Liderazgos, ¿no? sí, Y yo, por mi primer miedo era ese. Y cuando todas mis compañeras, todas juntas, no sé, me enseñaron a decir, no, ujú, ¿quién se desveló? ¿Quién investigó? ¿Quién lleva años tocando en congresos? ¿Quién es eso? ujú, No, a ver, además la ley Olimpia va más allá de ti, Olimpia. La ley Olimpia es el movimiento, es la causa ujú, y es la ley Olimpia.
Y la segunda que me dijeron era, había leyes con nombre de hombres, la ley Sí. Warrior, la ley Lerdo, y cuando hay una ley con el nombre de mujer, ¿por qué no la reconocemos como tal? ¿Por qué no la vemos como tal? Y a Ujú. mí me hizo mucho sentido. Fue cuando primera vez acepté. La segunda vez que yo decía, no, la segunda circunstancia, arista, por la cual yo decía, no, que no se llame la ley Olimpia, la neta, era porque yo sentía que así iban a se buscaban mi video, o sea, si buscaban mi nombre, Olimpia Coral, Iba a salir o la eso. ley Olimpia, iba a salir el video. Y yo Ujú, lo que no quería es que saliera más el video, ¿sabes? ujú, Con el tiempo entendí que la ley Olimpia era nuestra causa, ujú, nuestro movimiento político, y que además a mí la ley Olimpia también me había dado justicia de poder cambiar mi nombre dentro de un algoritmo que me había minimizado a solo ser un objeto sexual que todas las personas podían violar con tan solo un clic al ujú, descargar o al cambiar ese video. Entonces, claro que tiene una historia más allá de lo que se cuenta en la ley Olimpia. Esto también, en un comentario, una opinión personal, creo que es importante no caer con el populismo legislativo, de ujú, pensar que al momento de ponerle nombre a una ley de una mujer, ya estamos haciendo trabajo para erradicar la violencia en contra de ujú. las mujeres, porque eso es una falacia completamente. O que de repente me han llegado muchas compañeras con muchas insinuaciones de, oye, Olimpia, yo también quiero hacer una ley. ¿Cómo le hago? Ujú. Primero, no tengo una fórmula Sí, claro. ABC como para Ujú, decirles, ah, mira, esto, ve esto, ¿no? Y en segundo lugar, creo, quisiera yo mandar ese mensaje sobre todo a las estudiantas de derecho, a las sí. estudiantas, a las que andan intentando que no caigamos en esta trampa de pensar que con hacer reformas ya Ujú, estamos rompiendo completamente los techos de cristal, que ya con hacer reformas estamos contribuyendo a ujú. cambiar el sistema en el que vivimos, porque, o sea, la reforma es un paso, nada más, Sí. sí, ¿Y pero luego qué? a muchos legisladores, a muchas legisladoras han caído también en esa trampa, ¿no? De, subir y hacer y la ley y ya, y es lo que mencionan en sus informes de gobierno y Ujú, es lo que mencionan en sus mesas de trabajo, pero al final del día no, no existe un movimiento, o sea, ujú. en Ley Olimpia no solamente impulsamos la reforma en materia de violencia digital, sino que estamos estudiando las formas en cómo se Ujú. atienden a las víctimas, desarrollamos una inteligencia artificial, estamos en el estudio de cómo va funcionando esta reforma y lo que intenta la reforma, si bien primero fue ponerle un nombre a algo que no tenía nombre, la Ujú, violencia digital, y darle un delito penal a algo que tenía un léxico jurídico muy visible, ujú. la violación a tu intimidad sexual, ¿no? Y en guión digital. Sí. Entonces, no es como ponerle una coma o cambiarle un punto, no, tuvimos que hacer, incluso sí hicimos una ley, Flor. Ujú, Nosotras pedíamos, yo cuando inicié con este proyecto, para mí mi visión, la tirada era una reforma a la ley de telecomunicaciones ujú. también, porque sabía yo que este era un tema extraterritorial, Sí, que qué que pasa ahora con el tiempo estamos agarrando viendo, sentido, claro. tiene sentido, pero en el 2014, en el 2013, me llamaban loca y me decían que Ujú. estaba yo pero bien zafada de mi cabeza. Sí. Para mí era una reforma además a a las empresas digitales para Ujú. poder operar en nuestro país sin dañar la libertad de expresión. No tiene nada que ver con la libertad de Sí, no. expresión, sino que poner límites a las Ujú. condiciones de que cuando existe una libertad de expresión que daña la dignidad humana, deja de ser libertad de expresión porque los derechos humanos son inalienables. Sí, Entonces, y porque la verdad es que muchas de las personas que utilizamos las plataformas digitales no nos damos cuenta de qué es lo que estás aceptando cuando dices sí, creo un perfil. porque, porque además creo yo que influye mucho, uno, el colonialismo digital, Ujú, en cómo es una nueva forma de dominación colonial el hecho de instalar, por ejemplo, anglicismos. ujú, Eh, un ejemplo para hablar de cómo el colonialismo digital ha cambiado la cultura y nos ha impuesto anglicismos para cambiar nuestro lenguaje y minimizar completamente ujú. nuestra propia cultura, Claro. sobre todo los suros globales. Uno, ¿cómo le llamamos al abuso sexual infantil digital? Grooming. Grooming, Ajá. en lugar de abuso sexual infantil Sí. digital. Y cuando iniciamos con Ley Olimpia, me acuerdo que a la violencia sexual digital le llamaban the revenge porn, Ajá. porno Y venganza. de hecho, todavía hay muchos espacios en donde les siguen llamando así.
para nosotras en México es como de qué rara gente, pero en 2013 era común y normal porque venía la influencia de Estados Unidos. Ujú, Le difundieron un video sexual, es pornografía de venganza, fíjate, ajá, pornografía de venganza. Para empezar, el porno no es sexo. No es claro. sexo. El porno no es sexo. El porno Ujú. es un sistema de dominación que Comercializa. comercializa, sexualiza, cosifica el cuerpo principalmente de un oprimido y ese oprimido es las mujeres, las hembras, incluidas todos los animales. O sea, realmente le llama filias a Ujú, los filia. La filia traducida es gusto por. sí. A la pedofilia, gusto por niños, no, no es un gusto, es un trastorno sexual. Ujú, Zoofilia, no, no es un gusto que quieras violar animales, no es un gusto. O sea, si a la enseñanza de Alario Gavilán estudiáramos la pornografía como ese sistema de dominación y quitáramos a la pornografía del sexo, es que no estamos en contra del sexo, ujú. estamos en contra del sistema pornográfico con el que ven y mercantilizan el placer de las personas y que jode principalmente a las mujeres. Entonces, decirle pornografía es minimizar completamente los impactos que tiene este tipo de violencia, Sí. ¿no? Y venganza peor, porque Ujú, venganza además le señala, decirle porno venganza, señalaría que la persona que lo está haciendo algo hizo para que se vengaran claro. de él, porque es una venganza por algo que tú hiciste. Ujú, ¿Qué hice? Amar, no tener educación digital, ¿quién la tiene? Vivir mi sexualidad, tener una pareja, tener un cuerpo desnudo, ujú. ser mujer, Confiar. confiar cuál fue mi error. Y por eso yo tenía que ser vengada, tenía que Ujú. ser violentada, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, nosotros dijimos que era, no, no es porno ni es venganza. De ahí nace De ahí uno nace el de estos, hashtag, ni ajá. porno ni venganza. No, Ujú, entonces nos aventamos la idea de decirles al mundo entero, ni, no porno venganza. Hemos ujú, estado en muchos foros internacionales y todavía en nuestra influencia eurocentrista y con la ujú. influencia de Estados Unidos en muchos lugares, en inglés y en Se portugués, sigue de escuchando. revenge porn. Y Sí. nosotras tajantemente, en Ujú, México no le llamamos porno venganza. Incluso si un legislador se atreve a subirse a alguna palestra y decir, sí, las víctimas de porno venganza, no hay víctimas de porno ujú. venganza. O sea, como que lo entendimos, pero fue un trabajo de territorio, Sí. fue un trabajo desde abajo de las bases Pero para además, cambiar la cultura. como tú decías, no solo la causa de la ley Olimpia y de las compañeras que también integran la causa, no solo se ha centrado en ir a los congresos y exigir, sino también en teorizar Claro. lo que tú nos estás compartiendo ahora, ¿no? Y en teorizar cuestiones en las que cuando presentamos Ley Olimpia, ¿no? Ujú. El eslogan era, el Que, futuro lo el- construimos que Ley nosotras. Olimpia es el primer chatbot para ayudar o brindar apoyo a víctimas de violencia digital, ¿no? Es una inteligencia artificial programada y desarrollada junto con Aura Chat IA, pero programada, hecha, escrita, planeada por nosotras, Ujú. por mujeres. En un mundo donde solo el 3% de las mujeres están inmiscuidas en el desarrollo de De inteligencias tecnología, sí. artificiales, en un mundo en donde desgraciadamente las condiciones de programación y el desarrollo de software no son prevalentes de las mujeres por la Ujú. segregación que existe y además en una colonización digital en donde otra vez son cuatro señoritingos en el mundo quienes dominan Sí. los algoritmos y que al final del día somos más de la mitad de la media del mundo, las mujeres, Ujú. quienes estamos metidas también en el desarrollo de cómo funcionan esos algoritmos. Entonces, partiendo de esa premisa, Ley Olimpia A es la primera inteligencia artificial y siempre lo he dicho así. Y si hay otro argumento que replique lo que digo, que Ujú. vengan y no lo repliquen, ¿no? Pero hasta ahorita es la primera inteligencia artificial en el mundo hecha por mujeres sobrevivientes de violencia Ujú. digital para atender casos de violencia digital y para dar una guía de apoyo digital que próximamente anunciamos vas a poder hacer llamadas telefónicas a Ujú. través de esta inteligencia artificial. Órale. ¿Y en Hay cuántos idiomas está? 30 idiomas, Ujú. aplica para prácticamente todo el Sí. mundo. Es una inteligencia artificial hecha por mexicanas
por latinoamericanas, Ujú. por las del sur, que en cada país se va retroalimentando la ley Olimpia para ser territorial en cada país. Es una herramienta que está sirviendo de base para el desarrollo también de la información de políticas públicas por todo lo que también Ujú. de ella emana y que es gratuita Ujú. y que además estamos justo demostrándole al mundo que las mexicanas, las patarrajadas como nos Ujú. llaman, estamos haciendo tecnología y no es una perspectiva de un algoritmo patriarcal, Ujú. sino de la perspectiva de nosotras. Rompimos el código, rompimos completamente la forma en cómo se nos dijo que tendrían que estructurarse los sistemas de Sí. informática y dijimos, no, ahora vamos a hacerlo así, con la ayuda, por supuesto, de aliados como AuraChat, pero por ejemplo, una Yolitzin Jaimes de Ujú. Guerrero, psicóloga, experta en atención a víctimas, puso todo, hay hasta ejercicios de respiración, Ujú. tiene una línea de suicidio para los casos en los que el algoritmo, nuestro algoritmo vaya detectando que efectivamente la persona, la víctima, está teniendo síntomas de suicidio, las Sí. pueda canalizar. Esperamos que esta canalización sea en estado por estado, en país por país. Vamos avanzando apenas, Ujú. digamos, ya tenemos la plataforma, pero todo eso Sí, significa ir claro. avanzando. Fue estudiada por más compañeras como Isabel Chavarría, que es experta en infancias. Fue completamente dirigida por otra compañera con Marcela Hernández Ujú. Oropa. Fue cómo salió la Olimpiada. Nosotros ya la habíamos hecho vaya, lo habíamos hecho, ya habíamos hecho el proyecto, nosotros soñábamos con una inteligencia artificial, Ujú. con un bot que nos pudiera ayudar, porque no nos damos abasto, son muchísimos casos, son muchísimas víctimas y que de repente, desgraciadamente, pues no nos damos abasto, de verdad. Y nos soñamos y fui a dar una conferencia al Ujú. al foro de mujeres, foro económico de mujeres, y ahí conocí a Edith Contla, y Edith dijo, yo puedo ayudar, y nos sentamos, lo hicimos durante todos los viernes a las Y 10 de de la nuevo, mañana, las mujeres. las mujeres. Ujú. Todos los viernes a las 10 de la mañana eran las reuniones para programar Ujú. Ley Olimpia. Entonces, así es como sale esta inteligencia artificial que hoy es una de las 50 mejores de todo el mundo, Ujú. ¿no? Se premió justamente en febrero del 2025, Ujú. ya, ¿no? En París, Ujú. y que la hicimos nosotras, la Ujú. hicimos todas juntas. ¿Y de qué sirve el feminismo? ¿Y de qué Sí, sirve la colectividad de mujeres? y que salgan, ¿Y de qué sirve que y que salgan pinten. de todo Ujú. esto? No solo somos eso, sí somos capuchadas, salimos a las calles, salimos con micrófonos, pero todas tienen una historia, Ujú. y todas también tienen una vivencia y todas tenemos diferentes posibilidades. Bueno, nosotras tenemos una colectividad de hermanas muy grande que Ujú. hoy tenemos la oportunidad de poder realizar una inteligencia artificial, o que nos sentimos muy orgullosas de todas, pero también fueron muchísimos y siguen siendo muchísimos y muchísimos años de volver a empezar cada vez y cada vez más, porque no es fácil, a ver, llegar a un congreso, por ejemplo, en Colombia, ahora Ujú. que se está por aprobar ley Olimpia en Colombia, y la gente nos dice, ¿qué es eso de la violencia ¿En digital? cuántos países más ha llegado Ley Olimpia? Eh, Argentina está Ajá. aprobada, Panamá aprobada, se presentó en Colombia, Bolivia, Ecuador. Ecuador. Este año esperamos que vaya a Costa Rica, Ujú. que vaya Guatemala y que vaya avanzando. Hemos estado en pláticas con compañeras también del Caribe, Ujú. para poder ahí, pues vaya a estudiar la forma en Ujú. cómo llevan también los procesos de violencia digital, Sí. y que hoy, pues bueno, Defensoras Digitales pues es una red latinoamericana que justamente tiene el objetivo de hablarle al mundo entero para decirles, a ver, mientras que en Europa apenas sacaron su ley de ciberseguridad, Ujú. mientras que se están dialogando sobre cómo legislar en materia de inteligencia artificial, mientras que Estados Unidos hasta la fecha de este podcast no tiene No. una Ujú. legislación integral para castigar la violencia sexual digital. En América Latina
ya estamos avanzando Ujú, en nuestros lenguajes, en español, con nuestra propia teorización de lo que significa ujú, la violencia digital, rompiendo completamente con todos los anglicismos que se nos han intentado imponer para ujú, poder reconocer ese tipo de violencia y además desde nuestras experiencias, desde nuestro territorio, desde nuestras sí, voces. Y eso es tan poderoso porque cuántas veces ha sido silenciado los sur ujú. globales. Eso es tan poderoso porque cuántas veces, no sé, Estados Unidos saca una ley, miren el ejemplo de Estados Unidos. Sí, y la tomamos y la tropicalizamos, ¿no? Y además nos sentimos orgullosos, como tenemos una ley como en Estados Unidos, Sí, tenemos una ley como en Suiza, tenemos una ley, pero cuando hay una ley modelo ujú, mexicana, latinoamericana hoy en día, no son Europa ni Estados Unidos quienes la están tomando como un ejemplo. ujú, Y esa es la idea también de este movimiento. Hablarle al mundo y pedirle a todas las personas que nos escuchan y nos ven que entiendan este movimiento justo así, un movimiento que le está hablando al mundo, en donde sí desarrollamos, no es cierto que no hemos desarrollado tecnología ujú, latinoamericana, no es cierto que no hemos desarrollado teoría de conocimiento sobre la violencia digital, o sea, somos pioneras, pero somos actoras, somos, o sea, nosotras no inspiramos una ley. ujú, Nosotras no es como que lleguemos a los congresos, contamos nuestro caso y los legisladores hicieron la ley. ujú, Nosotras hicimos esa ley, no inspiramos una forma, la hicimos, la estamos y la seguimos construyendo hoy con las voces y con el territorio también de nuestras compañeras de otros ujú. países en América Latina. Entonces, ¿cómo es el extractivismo? ¿No? El extractivismo que hoy, por ejemplo, organizaciones internacionales toman lo que ya hicimos, Mm. toman lo que ya estudiamos, mientras que ellos estaban en la comunidad de Sí, sus curules escritorios. y asientos. Nosotras estábamos en la calle pidiéndole que nos abrieran una puerta para pedir una audiencia con Ujú, cualquier diputado o diputada que volteara a ver que existe la violencia digital en sí, un mundo donde todavía tienes que llegar casi casi con semen en la vulva para que te crean que fuiste violada ujú, y que hay una evidente violación, pero porque es física, la puedes ver y la puedes palpar y la violencia digital no la puedes ver ni la puedes tocar, en ese mundo tener que luchar además con que se nos abran las puertas mientras nosotras estábamos afuera en las calles pidiendo, diciendo, repartiendo volantes, propaganda, diciendo, pagando las copias. pagando las copias con altavoces. Señora, ¿ha escuchado usted hablar de la violencia digital? Ujú, sí, Subiéndonos a los metros diciendo, hoy venimos a hablar de la violencia digital. Ay, nada, eso no existe. Eso ujú, va. Todos los años que luchamos para que hoy la violencia digital tuviera un nombre y se viera sí, como algo real, mientras nosotras estábamos en esas calles, ya le habíamos dejado de nombrar porno venganza, ya le sí, habíamos dado una definición violencia digital, ya habíamos teorizado, ya habíamos hecho un violentómetro virtual, ujú. ya habíamos teorizado sobre los agresores, sobre las víctimas, ya habíamos hecho no solamente una reforma, sino todo un estudio de lo que significaba la violencia Pero, digital en México. pero mencionar, Olimpia, que todo lo que tú estás diciendo fue autogestionado Ujú. por nosotras mismas, Sí, las que éramos parte de la causa de Ley Olimpia. sí, Y hasta hoy así sigue siendo. así sigue siendo. Ujú. Claro que no estamos cerradas, por favor. Necesitamos dinero, necesitamos que cooperen, necesitamos que sigamos. Claro que si hoy alguien quiere patrocinarnos, Ujú, por favor que sí nos patrocine y por favor que sí, porque necesitamos muchísimas más cosas ujú. y porque no se debe precarizar el trabajo colectivo, con todos los valores que significa también el apoyarnos. No, no nos vamos a valer Sí, de cualquier patrocinio, pero si no estamos, hoy estamos metiendo mucho trabajo para poder ganar, o sea, fíjate, todo lo que, el encuentro latinoamericano de ujú. defensoras digitales, Que hay que hablar de eso, hay ¿no? que hablar de eso. Tú mencionabas que gracias a la Ley Olimpia se hizo una hermandad y eso es lo que se va a ver reflejado, se vio reflejado en esta cumbre de defensoras digitales, que no solamente son compañeras de México, No, vienen de otros de países. otros países, vienen de Argentina, Colombia, Ecuador, eh, Bolivia, Guatemala, nos unimos varios países, o sea, Ujú, activistas, sobrevivientes, defensoras digitales, primero para hablarle al mundo. ujú, eh, Código, territorio y resistencia. Cambiamos el código, sí, es desde nuestro territorio y somos una resistencia latinoamericana que nos escucha el mundo. ¿Y por qué para nosotros es tan importante esto del extractivismo? Porque
desarrollamos conocimiento, Ujú. pero como ese conocimiento es en nuestros lenguajes y nuestro territorio, no es de mayor valía para los nortes globales. Y Ujú. sí, sí existimos, les ponemos ejemplo, ejemplo de verdad, ejemplo, todas juntas le ponemos ejemplo en materia de violencia digital a muchas legislaciones que están haciendo en todo el mundo. Ujú. ¿Por qué? Porque no solamente ya tenemos una legislación, sino estamos estudiando qué está funcionando, qué no está funcionando, qué Sí. está faltando, le estamos dando seguimiento y hoy tenemos un estudio además de cómo se está implementando esta ley y no la hemos Ujú. soltado, no es como que, ay, bueno, ya se aprobó la Sí. ley, bueno, listo. No, Ujú. estamos preocupadas también. Desde un principio estábamos preocupadas por algo que nos es importante y que fue punto medular de esta cumbre, la responsabilidad de las empresas Ujú. digitales, la corresponsabilidad de las empresas digitales, ¿no? Porque por mucho que nos organicemos las mujeres, por mucho que podamos cambiar nuestras leyes, en materia de violencia digital intervienen tres entes importantes: las personas de a pie, los Ujú. ciudadanos, la sociedad, quienes interactuamos, quienes damos like, quienes compartimos, quienes somos partícipes importantes de este núcleo que es la Ujú. segunda, ¿no? Que es el espacio digital, ¿no? Y que tiene que ver con la intervención también de cómo se organiza el Estado. Ujú. Entonces, hacia esta parte de los espacios digitales, ya le hablamos al Estado, ya hay una ley, ya le Sí. hablamos al gobierno, ya reconocen la ley Olimpia, incluso pese a muchas cosas. Ujú. La misma presidenta de la República, Sí. ¿no? Lo ha mencionado porque sí queremos decir que parte importante de la aprobación de la ley Olimpia en Ciudad de México, Sí, pues fue fue gracias a gracias a ella. ella, ¿no? Y hay a muchos más en muchos estados. Por ejemplo, en Guanajuato fue gracias a la gobernadora de Ujú. Guanajuato, que es de un partido de oposición de la presidenta Sí. de la República. Pero hay que reconocerlo. Así como también hay muchas que se dicen impulsoras de la ley Ajá. Olimpia, que fueron violentas con nosotras. Sí. Y que además se portan y lo ponen con bombo y platillo, ¿no? En sus informes, en En sus todos lados, currículums. de que ley Olimpia, y que nosotras no lo hemos redebatido, porque nosotras estamos metidas en que sí Sí. sirva y que sí funcione, pero así Ujú. ha habido muchos también, pero Ujú. sí reconocerlo. Regresando al tema, el tercer ente de corresponsabilidad, ya le hablamos al Estado, ya le hablamos al gobierno, ya le hablamos a la sociedad, hoy la Ujú. gente en la calle sabe que existe la violencia Sí. digital, hoy en un café, a diferencia de mis años cuando a mí me pasó, para mí todo el mundo se cuchichó y dice, ay, no, pinche Ujú. puta, ¿para qué se dejó grabar? Y hoy en día al menos hay una voz que dice, no, eso es violencia y no está bien, la culpa no es Sí. de ellos, pero fue gracias a ese trabajo de territorio que se hizo. Ujú. Siempre hay alguien que dice, la ley Olimpia. Sí, Ujú. pero fue gracias a ese trabajo de territorio que hemos estado haciendo, no sola, que lo hacemos y lo hacemos y que lo hacen. Si ahorita alguien después de este podcast va y habla con su familia, lo está haciendo. Si Ujú. ahorita este podcast se lo pones a alguien, escucha cómo es esta historia para romper todos estos mitos, es entender que neta, compañeras, sueñen con ser las heroínas de su propia historia. Ujú. Sueñen con salvarse. Mamás, salven a sus hijas. Sálvense. Sálvense, sálvense, porque no nos queda más que hacer eso, Entre salvarnos entre nosotras. nosotras mismas, soñar que podemos cambiarlo. Ujú. Les digo, no se vayan con el, ah, bueno, es que se hizo una ley ahí, oye, no se vayan con esa condición Ujú. legislativa o pensar que caer en la trampa, ¿no? Del populismo legislativo. No, a lo mejor tú haces una política pública, a lo mejor tú haces una otra acción, pero sueñen con eso para poder intentar cambiar. Sí, sí podemos lograrlo. La ley Olimpia creo que es el ejemplo vivo de que cuando las mujeres se unen y luchan, podemos cambiar todo un sistema de creencias que se tenían. Ujú. Ya lo hicimos de este lado, o al menos lo vamos haciendo, va Ujú. teniendo frutos, pero falta un ente importante, las empresas digitales. Sí. De nada serviría que tuviéramos una ley excelsa, de nada serviría que tuviéramos una legislación impoluta, de nada serviría que tuviéramos una hiperorganización para Sí. que se atendieran bien a las víctimas y se reformaran todos los sistemas de justicia y que ponle que la parte Ujú. del gobierno y la parte se haga. Sí. Sí, no llega a esos espacios. Si las empresas Ujú. digitales siguen predominando la explotación de nuestros Ujú. cuerpos para seguir monetizando En en sus sus plataformas. plataformas y algoritmos digitales y que además se ostentan hoy con gobiernos. Ujú. Qué miedo, por ejemplo, OnlyFans.
Y qué miedo, por ejemplo, que un dueño de una plataforma tan importante como Ujú. X le habla al oído a un primer mandatario Sí. de un país que, digamos que ha sido considerado un país que no ha tenido las mejores experiencias para los mexicanos y para Ajá. los No, ni latinoamericanos. en temas de respetar los derechos humanos de nadie, ¿no? Entonces, geopolíticamente me parece importante entender que la lucha de la ley Olimpia va más allá de una legislación. Ujú, La lucha de la ley Olimpia significa además esa visión del mundo ujú. y una visión desde nuestro territorio, desde nuestros lenguajes, desde lo Sí. nuestro, como mexicanas, como hondureñas, como bolivianas, como guatemaltecas, como ecuatorianas, ¿no? Desde el territorio en el que se ha segregado durante muchos Ujú. años, hoy en día le estamos diciendo al mundo, señoras y señores, el algoritmo es patriarcal. Están locas, sí, hace 10 años nos dijeron que la violencia Sí. digital no existía, que estábamos igual de locas, Ujú. pero hoy a eso llamamos una estructura de algoritmo patriarcal, ¿no? En donde es más fácil que si ahorita estuviéramos hablando de estos temas, se nos bajara este Ujú. podcast de línea, Sí. a que se bajara uno de los más de 2 millones de mercados de explotación sexual que existen en toda América Latina, en donde difunden, comparten, distribuyen fotografías, videos, audios de Sí. mujeres, principalmente y de niñas, sin su consentimiento. Y ahora también contenido alterado, ¿no? Con Claro. inteligencia artificial, que era también algo que mencionabas ya hace rato. Ahora estamos viendo que empezamos a explorar el tema del espacio digital, pero se están presentando estas otras, ¿cómo decirlo? Manifestaciones de violencia digital en estos otros espacios, ¿no? O sea, el falso engaño, por ejemplo, de OnlyFans, ¿no? De venderle a las mujeres que con eso ya eres una mujer empoderada y usar quizá hasta lo que el movimiento feminista ha llevado como bandera, ¿no? Como ya en algún momento lo escuchábamos como mi cuerpo es mío y yo decido sobre mi cuerpo, ¿no? Pero darle este discurso para seguir siendo patriarcal y comercializar con los cuerpos de las mujeres. Bueno, el tema de OnlyFans es un tema importante de poner a la mesa, ¿no? Ujú, Que es el tema de OnlyFans nos convoca a no solo verlo de manera superficial como ujú, una acción entre, entre receptor y emisor, ¿no? O entre emisor y receptor, ¿no? Primero nos convoca a que lo estudiemos de una manera más amplia. Primero, ¿qué es OnlyFans para quienes nos ven y nos escuchan? A ver, ujú, OnlyFans es hoy una plataforma digital donde puedes vender todo lo que quieras, puedes ujú. comercializar lo que tú quieras. No fue específicamente creada para vender fotografías y Ajá. videos sexuales, contenido íntimo sexual. No, no fue así, puedes vender todo, solo que se popularizó muchísimo más a raíz de la venta y la explotación del cuerpo, ¿no? Ujú, Pero digamos que OnlyFans es la manera de llamarle a la prostitución digital que se da en los espacios en línea, ¿no? ujú. O sea, pero después de OnlyFans va a haber otras Sí. plataformas de prostitución o ya hay otras plataformas menos conocidas, pero que son, van en la misma dinámica de explotación de los cuerpos, ¿no? ¿Por qué explotación y no necesariamente pensar en la diversificación de, es que traigo detenedores y por eso hablo medio raro, ¿ok? No, solo tú te escuchas. Bueno, porque hablar de explotación, de prostitución, igual a explotación, y no necesariamente de, es que es una actividad que hacen las mujeres Ujú, para ganar dinero. Y para eso quiero citar a Rosa Cobo, ¿no? ujú, Rosa Cobo habla de los sistemas habla de un ecosistema de economías ilícitas ujú, semi-institucionalizadas. Las economías ilícitas semi-institucionalizadas son economías que se sirven a raíz de las condiciones semi-institucionalizadas, ¿no? ujú, De manera ilícita. Son economías ilícitas que se semi-organizan. Ejemplo, de OnlyFans la pregunta es, ¿quién se beneficia? Ejemplo, de una persona que
se dedica a la prostitución, ¿quién se beneficia? Se benefician los hoteles, se beneficia el Ujú. sistema de transporte, se benefician las gasolineras, se beneficia el gobierno con la corrupción, se benefician las mismas remesas que se mandan a otros Ujú. países, se beneficia el Banco Mundial, se beneficia el Fondo Económico Internacional, o sea, se beneficia una ¿Quiénes? Ajá. semi-institucionalización de economías de manera ilícita a raíz de la explotación del cuerpo de las mujeres. Ujú. ¿No? Con OnlyFans es como traspasar esto a los espacios digitales. ¿Quién se beneficia de OnlyFans? Cuando el dueño de OnlyFans ganó 83 millones de dólares el año pasado, el año antepasado, Sí. 83.000 millones de dólares con la inversión cero. Vamos a verlo más allá del discurso moral, que si está bien, que si está mal. No Ujú. vamos a centrar esta argumentación en la usuaria o el usuario de OnlyFans. Ujú. Tú que tienes OnlyFans eres malo. No, tú que eres mujer y eres feminista y tienes Ujú. OnlyFans, estás provocando tu propia violencia y eres No. incongruente. No, no nos vamos a centrar en el usuario y la usuaria de OnlyFans. Tampoco quiero que nos situemos solamente en la puntita del iceberg, que es las condiciones. Verdaderamente no es un argumento moral. Ujú. Vámonos a las condiciones económicas. Vamos a estudiar OnlyFans desde el sistema económico. Y el sistema económico hoy en día nos dicta entonces que el sistema prostituyente de OnlyFans Ujú. beneficia con la inversión cero a un grupo de personas con el consentimiento principalmente de mujeres y Ujú. de niñas, en una cultura pornográfica y en una cultura machista. ¿Qué Ujú. significa esto? Que a lo mejor dices, bueno, es que espérate, yo me estoy ganando mis 10,000 pesos en Ujú. OnlyFans, cuando yo de maestra gano cinco Sí. mil. No manches, cuando yo de doctora gano 2,000, Ujú. cuando yo haciendo mi trabajo gano 1,000. Pues claro que a mí me conviene muchísimo más. Además, pues qué, pues eso es mi decisión, yo quiero. Ujú. Fíjense cómo es la trampa del Ujú. neoliberalismo bajo ese sistema económico que nos hace creer a las mujeres. Sí. Porque al final del día quien se beneficia muchísimo más de esto es los dueños de las Sí. plataformas, y quien termina otra vez. Volvemos a la idea milenaria de que el Ujú. cuerpo de las mujeres es un objeto sexual. Entonces, a la idea de quitar completamente la humanización del cuerpo, se deshumaniza el cuerpo Ujú. y nos replica el sistema neoliberal, nos replica además que nuestro cuerpo es una condición económica que tiene que ser vendida. Y además todavía Ujú. el sistema prostituyente y el doble discurso nos dice que es tu decisión, es tu Ajá. consentimiento. ¿Bajo qué Sí, consentimiento? ahora tienes toda esta libertad para decidir y tú estás decidiendo sobre esto. ¿Bajo qué consentimiento? Un consentimiento de países en condiciones de pobreza. Claro que las principales, claro que vas a querer ganar más en OnlyFans que de otro lado. Sí, En un, claro que las más afectadas de esas economías siempre son las mujeres. por supuesto, Ujú. claro, o sea, ¿cómo no? Las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes, las mujeres sordas, las Ujú. mujeres en condiciones de precarización, las mujeres migrantes. Sí. Todas esas mujeres hoy en día son las más propensas a escuchar todos esos discursos, y no significa que, ay, seguramente alguien me va a decir ahorita en algún argumento, yo no soy ninguno de esos lugares, a mí no Ujú. me metas en la bolsita de la víctima y que yo estoy siendo OnlyFans porque tengo necesidad, porque yo lo Ujú. quiero, porque a mí me gusta. La pregunta es ¿por qué te gusta? Ujú. Porque si nos pusiera el sistema económico en la mesa de oportunidades, todas las demás oportunidades, ¿sí? Sí, ¿cuál elegirías? ¿Cuáles elegiríamos? Y además, si lo viéramos desde una cuestión democrática, en Ujú. un país democrático, ninguna persona consumiría el cuerpo de otra persona, nadie que se nombrara democrático, y eso se lo aprendí al doctor Santiago Nieto, Ujú. nadie que se considerara democrático Ujú. estuviera consumiendo el cuerpo de otra persona porque sabe que ese cuerpo está en una condición de desigualdad. Claro. Está en una condición de desigualdad. Entonces, si lo vemos desde el ámbito sociológico, desde el ámbito antropológico, desde el Ujú. ámbito científico, desde el ámbito Económico. económico, no solamente moral o no solamente como una decisión, podemos entender específicamente que en el centro de la toma de dominación de esos cuerpos están las mujeres y las niñas. Ujú. Y que otra vez, ¿al servicio de quién? De una oferta masculina, de una oferta Ujú. para lo masculino, Ujú. para los hombres. Vamos a hacer la prueba. Vamos a pedirle el teléfono celular
al hombre que tienes al lado. Quiero revisar su galería de fotografías, sus mensajes de WhatsApp. A ver si no tiene en este momento Sí. fotografías de mujeres desnudas que no conoce, que le mandaron sus amigos en la carnita asada, en el O en grupo los de grupos. WhatsApp, en los grupos de trabajo, en los grupos del fútbol. Todos los hombres tienen un grupo entre hombres donde se mandan fotografías desnudas de otras mujeres, todos. Pero no lo vemos, muchos de ellos sin conciencia. No es como tú, hombre, eres malo, ¿no? Porque tienen sus grupos, o sea, no, lo haces sin conciencia, porque lo normalizas. Sí, está Pues, ¿qué? Pues, normalizado. ¿qué no es? Me la mandó mi compadre, me la mandó mi cuate, ¿qué? Lo normalizas. Normalizas la cosificación, la deshumanización de ese cuerpo o de ese trozo de cuerpo que te están mandando. Porque si le pones que es tu tía, tu hermana, tu mamá, Sí, a ya. nadie le gusta. Ay, no, Sí, no, no. el discurso que siempre escuchamos, ¿no? Cuando hablan los hombres que dicen ser aliados, porque tengo mamá y tengo hijas, y tengo esposa y vengo de una mujer, ¿no? Y es muy egoísta porque entonces sería que solo tienen valor las mujeres que a ti te Ujú, sirven. Solo tienen exactamente. valor las mujeres, las tuyas, las de tu propiedad, y no las mujeres. Entonces, me parece importante analizarlo así, porque con esto rompemos pues muchas condiciones y tampoco significa que nos planteemos tú y yo en este podcast para no se malinterprete y que digamos, oye, pues todas las que tienen OnlyFans malas Sí, son ajá. provocadoras. No, porque al final del día es la opción que dio el sistema para que ellas hoy en día, o sea, yo creo, y esta es una visión mía, este es un argumento completamente mío. Yo creo que en 5 años, si no cuestionamos este sistema de raíz, lo único que nos va a dejar, primero, hoy en día, las condiciones de las máquinas, de los Ujú, robots y las máquinas, hay que recordar que ya existe sexo con robots, ¿no? sí. Estas condiciones de transhumanismo, de deshumanizarnos a los humanos, ¿no? En 5 años, lo primero que va a pasar después de eso va a ser que la única oferta, fíjate bien lo que voy a decir, Ujú, la única oferta que nos van a dejar a las mujeres, a las niñas, a la comunidad LGBT y a las disidencias, ujú, sí, y a otros grupos en condiciones de vulnerabilidad para la autonomía financiera va a ser la sí. explotación de nuestros cuerpos. Ujú, Si no, se cuestiona esto de raíz. ¿Qué dice el sistema? Ah, pues déjales. Exploten ujú, sus cuerpos. A los hombres hay que darle las condiciones económicas. El sí. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Ahora, sin contar que los préstamos a otros países, o sea, para que a ti te preste dinero de otro país, tienes que tener actividades lúdicas. Ujú, Y esas actividades lúdicas se van en la explotación del cuerpo de las mujeres, en los casinos, en las sí. condiciones, o sea, si estudiáramos el sistema económico, si no nos desprendieran a las mujeres del estudio del sistema económico, pudiéramos entender efectivamente que en el centro, diría Silvia Federici, en el centro de la acumulación originaria del capital, Ujú, está la explotación de las sí. mujeres desde la quema de brujas. Ujú, Quemaron a las brujas, a las mujeres ancianas que tenían parcelas, que ujú, tenían tierras, que no sí. tenían familia para que se quedaran con sus tierras, que eran viudas, que eran divorciadas. Las dijeron, las quemaron. Fue la primera explotación que se hizo Ujú, para conformar hoy el origen del capital, sí. la quema de brujas, y es un argumento de Silvia Federici. Y me parece que hoy llevándolo a nuestra Ujú, contemporaneidad, ¿no? Es un argumento todavía muy vigente porque hoy sigue habiendo también, desgraciadamente, estas normalizaciones de la ujú, dominación de nuestros cuerpos con los espacios digitales, las nuevas hogueras de quemas de brujas, ujú, son Facebook, Twitter, Instagram, sí. en donde Ya evidentemente queman a mujeres. existe, exacto, hasta la palabra, como tú decías, estos, estas palabras que usamos en las plataformas digitales, ¿no? El funar, por ejemplo, o el exponer, el quemar, ¿no? Literalmente, como tú lo estás diciendo. Y que otra vez van, es que a los hombres también los pueden quemar en redes. Sí, pero a ver, este hombre, he visto muchos, este hombre es divorciado, este hombre es un pinche bla, 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 cuando se dice en redes Ujú, sociales. La gente dice, pruebas, pruebas, pruebas. ujú, Esta mujer es puta, nadie pide pruebas por ello. ujú, Pinche puta, sí es sí, cierto. O sea, sí lo es, hasta ¿no? incluso la sobreexposición
de hombres y mujeres dentro de las redes sociales no tiene los mismos efectos, no tiene las mismas circunstancias, no tiene las mismas raíces. Eso no significa que tu hombre no pueda ser víctima de violencia digital. Ajá. Y tampoco significa que tu hombre no puedas denunciar por la ley Olimpia. Y Exacto. tampoco significa que tu hombre no estés viviendo una condición lamentable de violencia y que la neta no esté nada chido lo que estés viviendo y que estamos de tu lado, no está chido lo que estás viviendo. Y Sí, no tampoco es significa excluyente. que una mujer no pueda ser violentadora digital o violentadora Ujú, sexual. No, significa nada más que si lo vemos en cuestiones macro, ¿no? ujú. Y lo analizamos en una condición política, no tienen los mismos contextos ni son con las mismas circunstancias en que se genera una violencia para los hombres, Sí, en que para las contraparte mujeres. cómo se genera la violencia a las mujeres. La violencia hacia los hombres comúnmente se, digamos, garantiza la violencia que está mal, que no está bien, Ujú, pero sobre su espacio público. Y de ujú. las mujeres no solamente es sobre su espacio público, sobre su espacio íntimo y sobre su espacio privado, Sí. que incluso tiene que ver con su cuerpo. Entonces me parece importante que lo generemos así para que en casa, digamos, o sea, hoy escuchando este podcast no significa, ay, feminazis que vuelven Ujú. a querer hacerse a las Sí. víctimas y que toda la culpa es del patriarcado. Ujú. No, pero si entendemos al patriarcado como un sistema de opresión donde también te jode a ti, hombre, Sí. entenderías que el hecho de que a ti a los 14 años, a los 13 años te llevaron a un putero para Ujú. hacerte hombre, fue violencia sexual para ti, Sí. patriarcal, de otro hombre para ti, Ujú. y que a ese hombre se lo hizo otro hombre, su tío, su hermano, su Sí. pariente, Y su que muchas veces era tradición. patriarcal. Ajá. Como hoy es tradición patriarcal la boda entre niñas menores de edad Sí. con adultos mayores. Ujú. Es una tradición, es una costumbre, sí, pero patriarcal. Sí. Entonces, si entendiéramos esto de lo que solamente hoy el movimiento feminista está poniendo en la mesa del análisis, en la mesa de transversalidad sobre las políticas de gobierno, sobre las políticas de Estado, sobre las políticas sociales, la toma de decisiones desde la perspectiva en donde se han generado las opresiones y las violencias, yo no creo que ningún hombre debería estar en contra, porque además Ujú. se benefician ellos de eso. Sí. Además, y así sí es cierto, cañón. ¿Qué cañón está? No había dado cuenta que a mí también me jode el sistema patriarcal y Ujú. me jode cañón. Me Sí. jode desde el sentido en el que a mí se me monte un estereotipo y un canon de lo que Ujú. debería ser un hombre, ¿no? En el Sí. sentido del proveedor, de la... Ujú. eso no significa que no paguen las cuentas, tienen deuda histórica. Sí, O sea, claro. tienen deuda histórica. Este, no, y además pues es empatía, Sí. ¿no? Pero bueno, de eso luego hablaremos. En segundo lugar, desde el momento en de su cuerpo, su sexualidad, el sistema pornográfico y el sistema patriarcal te dijo que tú vales por el tamaño de tu pene, y eso es Ujú. una completa mentira. El sistema pornográfico, el sistema patriarcal te hizo a ti tener tu primera relación sexual con un montón de tabús, con un montón de estigmas y con un chingo de miedo y además, lo peor, sin placer, Ujú. ¿no? Sin condicionar su placer, porque, pues, por ejemplo, el placer de los hombres lo está en el ano Ujú. y pues Sí, esa ¿cómo? no como, ¿no? Sí, sí. Este, y digo, si lo viéramos así, entenderías que ese chavito de 13 14 años que llevaron a un prostíbulo a hacerse hombre, Ujú. te hirió en lo más profundo de tus derechos sexuales. Y no lo hablas, porque no lo dicen. O Ujú. sea, y además, si entenderías el sistema patriarcal desde esta visión, entenderías que justamente los hombres se decidan más que las mujeres, porque los hombres no hablan de sus cosas con otros hombres, Sí. no hablan de sus condiciones de sentimientos, de sentir con otros hombres. O sea, el sistema patriarcal les enseñó a que solo se hable de cosas completamente artificiales y banales y no así que hablen sentimientos. Y como Ujú. nosotras, por ejemplo, hablamos de nuestros sentimientos, Sí, siempre tenemos claro. una amiga con quien hablar, Ujú. se le minimizó hacer el chisme. Ujú. Son chismosas Sí. porque hablan de sus cosas. Así Y es. entonces la salud mental, ¿no? En comparación, por ejemplo, simplemente el rango de Sí, suicidios de los en América hombres. Latina es mucho mayor en los hombres que las mujeres. Y entonces me dices, ahí está Olimpia, se decían más los hombres que las mujeres, Sí. por las mismas circunstancias Ujú. patriarcales. Si entendiéramos todo esto sistematizado Sí, en cómo claro. nos afecta a la humanidad, tendríamos todos que levantar y derrocar a ese sistema Sí. tan negligente y tan desigual, ¿no? Ujú. Y tendríamos que todos sentirnos orgullosos de que al menos las mujeres sí se levantaron, y sí Sí. salen, y sí luchan, y sí se levantan, y sí dicen unas con poesía, otras encapuchadas, otras en un podcast, otras haciendo
malabares, otras en los congresos, Ujú, otras en los gobiernos, otras haciendo leyes, otras en ujú. colectivas, otras en las Otras mercaditas. en los puestos de decisiones, ¿no? También hoy. Claro, otras en las mercaditas resistiendo a una economía no Ujú, capitalista, ¿no? Otras en muchas circunstancias, otras en la legalización de la marihuana, sí, otras, o sea, en todos lados, caramba. Entonces, creo yo que, como bien ha sido multiplicado por muchísimas autoras, nos hace falta feminismo, ¿no? ujú. Feminismo desde esa perspectiva, feminismo desde una perspectiva de entender de raíz el sistema de Sí, opresiones. y que ojalá quienes, porque ahora sabemos que antes pues no teníamos acceso a toda esta información desde que éramos morritas, ¿no? Pero hoy ya la hay. Y que esas que hoy tienen el acceso a toda esta información, les llegue también la información correcta, ¿no? Sí, por supuesto. Y que no le tengan miedo a generar su propia teoría, Ujú, ¿no? Eh, por ejemplo, la definición de violencia digital es una definición que hicimos nosotras, que fue reconocida como por la ONU como un ujú, hito para América Latina, y que hoy algo que le hablamos en voz alta a la OEA y algo que le hablamos en voz alta a los organismos internacionales es por qué no se toma esa definición que hicimos las mexicanas ujú. como parte del modelo que se está tomando de Sí, legislaciones. Porque solo cuando tiene que ver la intervención de Estados Unidos, la intervención de los nortes globales, es cuando es válida una ujú. teorización, Sí, cuando se valida. cuando es Ujú, blanco el concepto. Y sí, no cuando viene desde estas raíces. Entonces, por eso estamos muy orgullosas de la Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales, porque justo el eslogan fue, la consigna, el lema fue código, territorio y resistencia. ujú. Y Eso es así lo que será. hacemos. Y así será. Y creo que no se va a quedar lo que salga de esta cumbre o lo que haya salido de esta cumbre, creo que va a ser muy importante, ¿no? Porque de nuevo no, el movimiento, la causa, no se queda nada más en en la aprobación de una ley, ¿no? Sino sigue habiendo mucho más y creo que con lo que estamos viviendo actualmente en en los espacios digitales va a seguir creciendo esto y el estudio quizá para muchas y muchos, pues siempre debe ir más allá, ¿no? Con lo que se nos vaya presentando, porque de nuevo, es algo desconocido que estamos empezando a explorar. Yo te agradezco que nos hayas compartido, que hayas venido, que sabes que a título personal te quiero mucho, te Yo admiro también, mi mucho desde hace florecita. mucho tiempo y que a mí me da mucha nostalgia cada que la ley Olimpia tiene un pasito más o un logro más, ¿no? Porque siempre nos hace recordar cómo empezó todo. Entonces, muchas gracias por resistir, ¿no? Por aún en esos malos días en los que quieres quedarte en tu cama con tus perritas, te levantas y sigues dando la lucha, ¿no? Entonces, Hombre. yo te agradezco que hayas estado aquí en Voces Sin Filtro, que nos hayas compartido y pues antes de que te vayas, que nos saques el tiquetcito, Dale. el pilón antes de irte y nos cuentes qué es lo que nos trae hoy el pilón. A ver. ¡Ah! ¿Ya se atoró? Se atoró. A ver, ahí Ahí está. está. ¿Es este? Eso, sí. ¿Lo leo? Sí. Mira, qué locura. Olympia the Ghost. Mm, es que el pilón es mágico. El Como pilón sabe es mágico. que vienen muchas brujas aquí, es mágico, ¿eh? Ya vi, ¿eh? Fíjate, Olympia the Ghost se puede considerar la primera feminista de la historia, quien escribió en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana como oposición a la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. Sin embargo, su intento no prosperó y las mujeres siguieron estando oprimidas siguiendo la ley natural. Además, fue guillotinada, Sí, ¿no? Yo no diría que no prosperó para esa época. No exacto. prosperó para esa época. Pero para nosotras, hoy viéndolo en retroceso, por supuesto que prosperó, ¿no? O Y sea, el además, cuestionarte desde ese momento, ¿por qué? Si nos hablan de derechos humanos de ciudadanos, ¿dónde estamos las mujeres? y con eso voy a cerrar con un comentario. Por ejemplo, cuando dicen, ¿por qué hablar en femenino, no? ¿Por qué decir la presidenta, las compañeras, Ujú, la estudianta? O sea, fíjate, Matilde Montoya
en relación a la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, cuando se inicia la Revolución Francesa, a pesar de que las mujeres fueron las que empezaron a luchar para llevar a cabo la dictaminación de la Ujú, reivindicación, ¿no?, de los derechos de los humanos, en ese momento eran los ciudadanos, ujú. evidentemente son los ciudadanos con O, Sí. ¿no? A pesar de que las mujeres participaron, a pesar de que las mujeres estuvieron ahí, a la mera hora traicionaron a las Ujú, mujeres cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y la Ciudadana sí. en el 791, este, traicionaron a las mujeres, hicieron solo el reconocimiento de la ciudadanía a Ujú, partir de la Revolución Francesa sí. para los ciudadanos. Hombres. Por eso sale la reivindicación de los Ujú, derechos de las mujeres. Por eso, desde antes de Olympia de Gaulle, sale Mary Wollstonecraft también ujú, con la reivindicación sí. y vaya, empezamos, se empieza a hacer como esta revolución del reconocimiento de las mujeres. ¿Qué tan importante es para nuestro sistema contemporáneo el reconocimiento de las mujeres, que hoy en día la primera mujer médica de este país no se Ujú, pudo graduar de médica, sí. Matilde Montoya, Médico. porque decía estudiantes médicos y no había cabida para las mujeres? Tuvo que Ujú, pedir un indulto al presidente Porfirio sí. Díaz en ese momento, en esos años, para que le reconocieran sus años de estudio, para que Ujú, fuera ella la primera médica ujú. graduada De la, ajá, de un, una de una universidad. universidad. Qué importante es, ¿no? Qué importante es Ujú, señalarlo. Entonces, cuando hice el texto sin saber que iba a ser una cosa importante lo de la presidenta, cuando ujú, hice el texto de presidenta con A, tenía que ver con todas esas circunstancias de lo que hoy nos sí. habla de mencionarnos a las mujeres, ¿no? Pues otra vez nuestro pilón nos sorprendió. La verdad es que siempre nos sorprende así, Ok. como, como con cada invitada nos da el tema del que estuvimos platicando. Y antes de irte, que nos compartas 5 cosas que no sabemos de ti. 5 cosas que no saben de mí. El momento más difícil para Para las todo el mundo, invitadas, sí. yo creo que no saben de mí que cuando era chiquilla participé en un concurso de canto y de baile vestida de Gloria Ah, Trevi bailando zapatos viejos en tercero de kinder. Y mi mami me hizo el traje. Por ahí hay una ah, foto de eso. O sea, ujú. y me encantaba vestirme de Gloria Trevi y bailar. Doctor, Que nos psiquiatra. inviten a ver a Sí, Gloria Trevi. sí, que nos invitan a Gloria Trevi. Eso no sabían de mí. Otra cosa que no sabían de mí, que cada año le dedico una semana o más Ujú, al año, solo me dedico única y exclusivamente a atender animales. Es lo ujú, único que hago. O sea, me voy a la cabaña, me quedo ahí, voy a buscar animalitos para esterilizarlos, ujú, los esterilizo. Muchas amigas y amigos saben de esto y cooperan, ¿no? Mucho va también en mi ujú, cuenta, pero gracias a ujú, todos quienes cooperan. Los cuido, les cuido la herida y después, si estaban en un parque, los vuelvo a dejar en el parque. Si se ujú, pueden adoptar, se adoptan, pero me dedico una vez al año a esterilizar animales. ujú. O sea, una vez al año me dedico solo a eso. Otra cosa que no se vean de mí, em, ¿qué otra cosa no se ven? Ah, por ejemplo, que mi caricatura favorita cuando estaba chiquita eran los supersónicos. Ujú. Es Mira, mi caricatura favorita. algo tenía que ver en tu Los futuro. supersónicos, me Sí, encantaban los supersónicos y los picapiedra a la vez. O sea, como que era, sí. como que esas dos cosas me gustaban mucho. Y obviamente las chicas Ujú, superpoderosas, ¿no? sí. Me identificaba con Bellota, Ah, mira, completamente. Me sí. identificaba con Bellota. El Otra cosa, carácter de Bellota. otra cosa que no sabían de mí es que estudié en una escuela de monjas. Ah, ¿en serio? Estudié en una escuela de monjas toda mi primaria y toda mi secundaria. Y si hubiera habido prepa, ahí me hubiera querido quedar. Sí, seguro. Y si hubiera universidad, ahí me hubiera querido quedar, ¿sabes? O sea, otra cosa que no sabían de mí, eh, por ejemplo, que mi nombre es Olimpia Coral Melo Cruz, Ujú, ¿no? Y que la gente cree que soy Olimpia Coral y que Coral es mi apellido. ajá, y es tu segundo nombre. Y es mi segundo nombre, ¿no? Olimpia Ujú, Coral. Pero bueno, soy Olimpia Coral a ujú. secas. Y creo que ya hice las Sí, 5. ya. Súper. Muy bien. Muchas gracias. Algo que antes de irte les quieras compartir a quienes nos ven o nos escuchan. ¿Dónde Bueno, pueden encontrar lo que dijiste? El informe, el chatbot.
Todo está en www.leyolimpia.com. Ahí pueden encontrar toda la información. Pueden seguir nuestras redes sociales como Olimpia Coral Melo, como Ley Olimpia Latam en todas las redes sociales. Ahí estamos subiendo todo el tiempo la información que nos pueden escribir en nuestra inteligencia artificial. Hay un código QR en nuestras redes sociales, igual lo voy a poner en los comentarios de este podcast para que ustedes puedan ver el código QR, lo escanean, les va a llevar directamente a una plataforma de WhatsApp y ahí pueden interactuar en tiempo real con una defensora digital en Ley Olimpia y que ahí pueden también buscar toda la información que requieren. Y qué bueno que también es importante que si ustedes quieren apoyar esta causa, a esta lucha, para que sigamos manteniendo la atención a víctimas de manera gratuita, ustedes pueden también buscarnos y aportar a nuestra causa. Voy a también poner los números para que ustedes puedan donar 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 2,000 pesos, 50,000 pesos. De verdad, nos necesitamos para seguir haciendo este trabajo de manera colectiva, para seguir. Es muy importante que sigamos manteniendo esta lucha y que además pues sigamos reconstruyendo condiciones para la prevención de la violencia contra las mujeres. La Ley Olimpia no tiene el objetivo de meter a la cárcel a los agresores. La Ley Olimpia quiere que no haya más víctimas. La Ley Olimpia no busca la punibilidad como igual a justicia, busca que se reconozca la violencia digital, porque en un mundo donde no se nombra, lo que no se nombra no existe y tenemos que empezar con nombrarla. La Ley Olimpia no está buscando la violación a la libertad de expresión. La Ley Olimpia quiere que nos eduquemos dentro de los espacios digitales a entender que los derechos humanos no son más bien inalienables y que tu libertad de expresión no debe dañar la dignidad humana de las personas. La Ley Olimpia sueña con que un día nos levantemos todos y que digamos, busquemos en un servidor, no sé, Google, y que un día se diga, por Ley Olimpia, tantos mercados de explotación sexual, ¿no? Donde cosificaban mujeres y niñas ya no existen. Ya no voy a dejar que Google tenga esos buscadores, ¿no? Te arroje esos resultados de búsqueda que dañan a las personas, ¿no? Ley Olimpia busca que un día nos levantemos y que digamos, pues, ¿te acuerdas, Florecita, que mientras estábamos haciendo podcast la gente decía que para qué sirve la lucha, para qué lo hacen? Mientras que en otros países estaban hablando de inteligencia artificial, nosotras ya teníamos, casi una sentencia de inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Y que todos dijeran que las mujeres estaban locas, que para qué luchaban, y que todos dijeran que las mujeres tenían la culpa porque se dejaron grabar, y que nos volteáramos a ver a esas infancias y que le digamos, sí, pero eso ya no pasa, eso ya es muy vintage, eso ya quedó en el pasado, ya no existe. Hoy en Ya no día está de moda. ya no está de moda. Hoy en día tenemos espacios digitales que están comprometidos y que son responsables gracias a la lucha de las mujeres. Con eso soñamos en la Ley Olimpia, en este movimiento. Y que si tú estás viviendo violencia digital, que sepas que no es tu culpa, que no estás sola, que tú estás viviendo, pasando por un tema de violencia digital, que sepas que hay hoy mucha información que tú puedes descargar, pero que por más que haya leyes, por más que haya opciones para ti, que sepas que el secreto para sobrevivir a la violencia sexual digital es entender que nuestro cuerpo desnudo no es ningún culpable y que no somos nosotras las que tenemos que escondernos y que te hagas heroína de tu propia historia y que si necesitas ayuda busques a tu feminista de confianza y que si quieres confiar en nosotras que descargues Ley Olimpia y que de manera gratuita puedas tener un seguimiento con respecto a eso. Yo no sé si la Ley Olimpia nos alcance a tener la justicia que realmente merecemos. Yo no, como Olimpia, yo quisiera tener una varita mágica y decirles, miren, hicimos esto y ya con eso, ¡tarán!, todo se solucionó. Yo no sé si la Ley Olimpia nos alcance a obtener la justicia que realmente merecemos las víctimas de este tipo de violencia, pero que no se diga que luchar no sirve de nada, que no se diga que la lucha que hemos hecho no ha funcionado para nada. Yo no sé si sea esa justicia que realmente queremos, pero de que vamos a encontrar formas de tener nuestra propia justicia, sí las vamos a encontrar, y que de eso se trata esta lucha colectiva, y de eso se trata seguir alzando la voz, y que no podríamos seguir en la autonomía, no podríamos seguir desde el amor colectivo, si no es justamente con aportaciones, e insisto mucho con aportaciones, porque neta, desde comprarnos un pañuelo hasta cooperar para esta lucha, es muy importante para nosotras. También pueden encontrar todo en nuestras redes sociales digitales y también, bueno, em, decirles que la dignidad sea costumbre también en Internet, ¿no? Y que así es. Así es y así será. Y yo les agradezco que nos hayan acompañado en un episodio más, aquí en Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Nos vemos la próxima.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces sin Filtro, en donde juntas cuestionamos todo. Mis redes son @flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. No olvides suscribirte. Te espero en el próximo episodio.